Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí, feliz de estar con ustedes, transmitiendo, leyendo y sobre todo con ustedes. Fíjense que yo soy muy... Lo tengo que decir todos los días porque muchos no me conocen. Mi nombre es Gloria Pinete. Yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más me gusta leerles. Lo disfruto mucho y fíjense que cuando les leo, como que comprendo más la lectura que cuando la leo yo solita. Quién sabe por qué será. A lo mejor porque cuando uno comparte, como que se expande la mente, ¿no? Bueno, recuerden que aquí en este canal estamos leyendo puro contenido de desarrollo humano. Ajá, es para expandir la mente, la conciencia, para ser mejores seres humanos. Esto nos va ayudando a tener tips. Con Dale Carnegie estamos teniendo tips para no preocuparnos, para cuidarnos más. Ajá. Pero también para conocernos, para reconocernos, para aprender a autoobservarnos y ser mejores seres humanos. Bueno, recuerden que en Facebook estoy como Alik Bonils, ahí estoy leyendo Sentirse Bien de David Bourne, y en mi página de Ser Humano, Ser con mayúscula, H mayúscula, humano minúscula. Hoy finalizó el libro de Jorge Bucay, Seguir sin ti. Hoy finalizó. Muy bueno, la verdad muy interesante porque habla sobre la pareja, sobre todas las vicisitudes que va pasando la pareja. Bueno, ahora sí, a lo que nos truje, chincha. Vamos, cómo suprimir las preocupaciones de Dale Carnegie y disfrutar de la vida. Ayer leímos, nos quedamos en una de las reglas que fue: ocúpese. La persona preocupada debe perderse en la acción si no quiere marchitarse en la desesperación. Hoy nos metemos al paso 7. No nos dejemos vencer por las sabandijas. ¿Se acuerdan que se los comenté ayer? He aquí una historia dramática que recordaré probablemente mientras viva. Me fue contada de este modo por Robert Moore de Maplewood, Nueva Jersey. Aprendí la mayor lección de mi vida en marzo de 1945. La aprendí a 100 metros bajo el agua frente a la costa de Indochina. Yo era uno de los 88 tripulantes del submarino Vaya SS-318. Habíamos descubierto por medio del radar que se acercaba un pequeño convoy japonés. Próximo ya al amanecer, nos sumergimos para el ataque. Vi por el periscopio un destructor de escolta, un buque cisterna y un posaminas. Disparamos 3 torpedos contra el destructor de escolta, pero fallamos. Algo se torció en el mecanismo de cada torpedo. El destructor, sin darse cuenta de que había sido atacado, continuó su camino. Nos disponíamos a atacar al último barco, al posaminas, cuando éste cambió bruscamente de rumbo y avanzó hacia nosotros. Un avión japonés nos había ubicado a unos 20 metros bajo el agua y ya había dado nuestra posición por radio al posaminas. Bajamos a unos 50 metros con el objeto de evitar la detección y nos preparamos para una carga de profundidad. Pusimos pasadores complementarios en las escotillas y cortamos la corriente de los ventiladores, el sistema de refrigeración y todos los aparatos eléctricos. 3 minutos después se desataron todas las furias del Averno. 6 cargas de profundidad hicieron explosión a nuestro alrededor y nos enviaron al fondo del océano, a unos 100 metros de profundidad. Estábamos aterrados. Ser atacados a menos de 300 metros bajo el agua es peligroso, y ya menos de 150 resultaba casi fatal. Y estábamos siendo atacados apenas 100 metros a la altura de las rodillas, como quien dice, en lo que respecta a seguridad. Durante 15 horas aquel posaminas japonés estuvo arrojando cargas de profundidad. Si una carga de profundidad hace explosión a pocos metros del submarino, la concusión abre en un agujero. Fueron docenas las cargas de profundidad que hicieron explosión a nuestro alrededor y a menos de 20 metros. Se nos había ordenado permanecer al seguro, tendidos en nuestras literas y sin movernos. Yo estaba tan aterrado que apenas podía respirar. Me decía una y otra vez: esto es la muerte, esto es la muerte, esto es la muerte. Cuando los ventiladores y el sistema de refrigeración se detuvieron, el aire del interior del submarino alcanzó una temperatura próxima a los 40 grados centígrados. Pero yo estaba tan descompuesto por el miedo que me puse una chaqueta de punto y una zamarra.
y todavía temblaba de frío. Mis dientes castañaban y me invadió un sudor frío y viscoso. El ataque duró 15 horas. De pronto cesó bruscamente. Al parecer, el posaminas japonés se quedó sin carga de profundidad y se marchó. Aquellas 15 horas de ataque parecieron 15 millones de años. Desfiló ante mí toda mi vida. Recordé todas las malas cosas que había hecho, todas las cosas absurdas que me habían preocupado. Había sido empleado de banco antes de incorporarme a la Marina. Me había preocupado por largas horas de trabajo, la escasa paga, las escasas perspectivas de ascenso. Me había preocupado por no tener casa propia, por no poderme comprar un coche nuevo, por no poder comprar a mi mujer ropas nuevas. Cómo había odiado a mi viejo jefe, un hombre que siempre estaba regañando y fastidiando. Recordé cómo volvía a casa por las noches amargado y gruñón, cómo me disputaba con mi esposa por la más insignificante minucia. Me había preocupado por una cicatriz que tenía en la frente, un corte profundo que me había causado en un accidente de automóvil. Qué grandes me parecieron entonces todas esas preocupaciones, pero qué absurdas me parecían cuando las cargas de profundidad me amenazaban con enviarme al otro mundo. Me prometí en aquel momento que si volvía a ver el sol y las estrellas, no me preocuparía ya para nada. Nunca, nunca, nunca. Aprendí más del arte de la vida en aquellos 15 terribles horas en el submarino que lo que aprendí en los libros en mis 4 años de estudios en la Universidad de Siracusa. Es frecuente que encaremos los grandes desastres de la vida con valor y que en cambio las minucias, los dolores de cabeza nos venzan. Por ejemplo, Samuel Pepys habla en su diario de cómo decapitaron en Londres a Sir Harry Vane, y dice que cuando Sir Harry subió a la plataforma no pidió que le perdonaran la vida, sino que pidió al verdugo que no le diera de tajo en el doloroso furúnculo que tenía en el cuello. El almirante Byrd descubrió que en el frío y en la oscuridad de las noches polares, sus hombres se encrespaban más por las minucias que por las cosas importantes. Soportaban sin quejarse los peligros y las penalidades en un lugar donde el frío llegaba frecuentemente a los 28 grados centígrados bajo cero. Y el almirante Byrd comenta: pero sé de compañeros de litera que dejaban de hablarse por sospechar que el uno colocaba sus cosas en el espacio reservado al otro. Y sé también de quien se negaba a comer si no encontraba en el comedor un sitio fuera de la vista del flechero, quien masticaba solemnemente el alimento 28 veces antes de tragarlo. En un campamento polar, las pequeñeces como estas tienen la fuerza de llevar a los hombres disciplinados a los lindes de la locura. También hubiera... Perdón. También hubiera podido decir el almirante Byrd que las minucias en el matrimonio llevan a las personas a los lindes de la locura y causan la mitad de los pesares que hay en el mundo. Por lo menos esto es lo que las autoridades dicen. Por ejemplo, el magistrado Joseph Sabat de Chicago, después de actuar como árbitro en más de 40,000 matrimonios desgraciados, declaró: en el fondo de la mayor parte de la infidelidad matrimonial hay trivialidades. Y Frank S. Hogan, exfiscal del distrito del condado de Nueva York, dice: la mitad de los casos de nuestros tribunales para lo criminal se originan en minucias. Una jactancia de taberna, una disputa doméstica, una observación injuriosa, una palabra inconveniente o una grosería son minucias que llevan a la agresión y al homicidio. Son pocos los que sufren un maltrato cruel y considerable. Las cosas que causan la mitad de los pesares del mundo son los pequeños golpes que se asestan a nuestra propia estimación, las faltas de consideración, las heridas sin importancia a nuestra vanidad. Cuando Eleanor Roosevelt se casó, estuvo preocupada durante varios días a causa de que su nuevo cocinero había servido una comida muy pobre, y la señora Roosevelt dice: si eso sucediera ahora, me encogería de hombros y lo olvidaría. Muy bien, eso es actuar emocionalmente como una persona mayor. Hasta Catalina la Grande, una autócrata absoluta, tomaba la cosa a risa cuando el cocinero echaba a perder un plato. Mi esposa y yo cenamos en casa de un amigo de Chicago. Mientras trinchaba la carne, este amigo hizo algo que no estaba bien.
Yo no lo advertí y aunque lo hubiera advertido, no me hubiera importado, pero su mujer lo vio y enseguida le saltó al cuello. John, mira qué haces, pero es que nunca vas a aprender a servir. Después se volvió hacia nosotros y nos dijo, siempre está cometiendo equivocaciones, es que no quiere aprender. Tal vez este amigo no quisiera aprender a trinchar, pero yo desde luego lo admiro por haber vivido 20 años con una mujer así. Francamente, yo preferiría comer 2 buñuelos con mostaza en un ambiente de paz que cenar con pato de Pekín y aletas de tiburón regañado a cada instante. ¿Quién no, verdad? Poco después de esta experiencia, mi esposa y yo teníamos invitados a cenar en nuestra casa. Poco antes de que los invitados llegasen, mi esposa vio que 3 de las servilletas no correspondían al juego del mantel y después me contó. Corrí a la cocina y vi que las 3 servilletas que faltaban habían ido al lavadero. Los invitados estaban por llegar. No había tiempo para un cambio. Estuve a punto de echarme a llorar. Mi única idea era, ¿por qué esta estúpida equivocación tiene que amargarme toda la fiesta? Pero después me dije que no había motivo para que permitiera que las cosas fueran así. Fui a la cena decidida a pasarlo bien y lo pasé. Preferí que mis amigos pensaran que yo era una ama de casa descuidada y no una señora nerviosa y malhumorada. Y de todos modos, en la medida en que pude observarlo, nadie se fijó en las servilletas. Un aforismo legal muy conocido dice: De minismum curat latex. La ley no se ocupa de minucias y tampoco nadie que quiera paz interior debe preocuparse por ellas. ¿Qué tal? Muchas veces no necesitamos más que un desplazamiento del énfasis, la adopción de un punto de vista nuevo y agradable para dejar atrás los fastidios de la trivialidad. Mi amigo Homer Croy, que ha escrito una docena de libros, proporciona un excelente ejemplo de cómo puede hacerse esto. Cuando escribí un libro, el ruido de los radiadores de su departamento de Nueva York lo enloquecía. El vapor silbaba y retumbaba, y Homer Croy, sentado a su mesa, resoplaba de irritación. Homer Croy dice: un día fui con varios amigos de expedición al campo. Mientras escuchaba el crepitar de la hoguera, me dije que era un ruido muy parecido al de los radiadores. ¿Por qué me gustaba el uno y odiaba el otro? Cuando volví a casa pensé, el crepitar de la hoguera era un ruido agradable y el sonido de los radiadores es aproximadamente lo mismo. Me iré a dormir sin preocuparme por el ruido. Y lo hice. Durante unos cuantos días tuve conciencia de que los radiadores estaban allí, pero pronto me olvidé de su existencia. Y lo mismo ocurre con las preocupaciones sin importancia. Nos desagradan y nos angustian solo porque las exageramos. Disraeli dijo: la vida es demasiado breve para ser pequeña, y André Maurois comentó así estas palabras en la revista Semana, This Week. Son palabras que me han ayudado a través de muchas penosas experiencias. Frecuentemente dejamos que nos atribuyan cosas ínfimas que deberíamos de despreciar y olvidar. Hemos aquí, en esta tierra, con pocas décadas más para vivir y perdiendo muchas horas irreemplazables en rumiar agravios que al cabo de un año habrán sido olvidados por nosotros y por todo el mundo. No, dediquemos nuestra vida a acciones y sentimientos que valgan la pena, a las grandes ideas, a los afectos verdaderos y a las empresas perdurables, porque la vida es demasiado breve para ser pequeña. Hasta una figura tan ilustre como Rudyard Kipling se olvidó a veces de que la vida es demasiado breve para ser pequeña. El resultado: él y su cuñado libraron la más famosa batalla judicial de la historia de Vermont, una batalla tan celebrada que se ha llegado a escribir un libro sobre ella. Rudyard Kipling, Vermont's Feud, el disgusto enfermo de Rudyard Kipling. Las cosas pasaron así, de este modo. Kipling se casó con una joven de Vermont, Caroline Bellestier, y construyó una hermosa casa en Battleboro, Vermont, donde se estableció y pensaba pasar el resto de su vida. Su cuñado, Bellestier, se convirtió en su mejor amigo. Los dos trabajaban y se divertían juntos. Después Kipling compró algunas tierras a Bellestier con la condición de que dejaría
que éste se aprovisionara de hierba en ellas cada temporada. Un día Ballester encontró a Kipling organizando unos macizos de flores en el herbal. Se indignó e increpó a Kipling. Este replicó, y el aire de los montes verdes de Vermont se puso al rojo. Pocos días después, Kipling daba un paseo en bicicleta. Su cuñado colocó bruscamente un carro y su tiro de caballos a través de la carreta y obligó a Kipling a echarse a un lado. Y Kipling, el hombre que escribió, si puedes conservar la serenidad cuando todos los demás la pierden y te echen de ellos la culpa, perdió su serenidad y pidió con juramento un mandato judicial de detención contra Ballester. Siguió a esto un juicio sensacional. Los periodistas de las grandes ciudades acudieron a la localidad. Las noticias sobre el caso se difundieron por todo el mundo. No hubo arreglo. Esta disputa fue causa de que Kipling y su esposa abandonaran para siempre su hogar. Y toda esta zozobra y amargura fue por una trivialidad, un montón de hierba. Hace 24 siglos Pericles dijo, vamos señores, nos detenemos demasiado en insignificancias. Así es, en efecto. Déjenme ver. Ya la voy a terminar. He aquí una de las más interesantes historias que haya contado jamás el doctor Harry Emerson. Una historia sobre las batallas ganadas y perdidas por un gigante de la selva. En la ladera de Longs Park, en Colorado, se hallan los restos de un árbol gigantesco. Los naturalistas dicen que este árbol se mantuvo en pie durante unos 400 años. Era un vástago cuando Colón desembarcó en la isla de San Salvador y se hallaba a mitad de su desarrollo, cuando los peregrinos se establecieron en Plymouth. En el curso de su larga vida fue alcanzado por el rayo 14 veces. Pasaron sobre él los aludes y las tormentas de 400 años. Sobrevivió a todo esto. Finalmente, y sin embargo, un ejército de escarabajos lo atacó y acabó arrasándolo. Los insensatos se abrieron paso a través de la corteza y destruyeron gradualmente la fuerza interior del árbol por medio de sus ataques y diminutos, pero incesantes. Un gigante de la selva que no se había marchitado con la edad, que no había cedido al rayo, que no se había doblegado ante la tempestad, cayó al fin ante estas bestezuelas, tan pequeñas que un hombre hubiera podido aplastarlas entre su índice y su pulgar. ¿No somos nosotros como este batallador gigante de la selva? ¿No nos arreglamos de un modo u otro para sobrevivir a los raros aludes, tormentas y rayos de la vida? Aunque solo para dejar que nuestros corazones sean devorados por las sabandijas de la preocupación, por unas sabandijas que pueden ser aplastadas entre el índice y el pulgar. ¿No somos nosotros como este batallador gigante? Hace unos cuantos años viajé por el Parque Nacional de Teton en Wyoming con Charles Seifer, inspector de carreteras del estado de Wyoming, y varios amigos suyos. Íbamos a ver la finca de John D. Rockefeller en el parque, pero el coche en que yo iba tomó un mal camino y nos perdimos y llegamos a la entrada de la finca una hora más tarde que los demás. El señor Seifer tenía una llave que abría la puerta privada y tuvo que esperar así una hora en aquel bosque cálido e infestado por los mosquitos. Estos eran suficientes para volver loco a un santo, pero no pudieron vencer a Charles Seifer. Mientras nos esperaba, cortó una rama de tiemblo y se hizo un silbato. Cuando llegamos, ¿estaba maldiciendo a los mosquitos? No, estaba tocando su silbato. Conservó este silbato como un recuerdo del hombre que sabía cómo poner las pequeñeces en su lugar. Para acabar con el hábito de la preocupación, antes que éste acabe con nosotros, he aquí la regla número 2. No nos dejemos atribular por insignificancias que debemos despreciar y olvidar. Recordemos que la vida es demasiado breve para ser pequeña. ¿Qué tal? Fíjense que yo hice un short sobre eso, ¿no? Sobre el gigante que es comido por los escarabajos, que sobrevivió a guerras, a tempestades, a rayos, pero cuando lo agarró unos bichillos,
Ajá. A eso no sobrevivió. Eso fue lo que lo acabó. Y aquí entonces Dale Carnegie compara eso, ¿no? Los bichitos, los escarabajos que se meten en su cabeza, pues sí, en la cabeza de nosotros y que se meten en el interior del árbol, es una analogía de la preocupación, ¿no? Es una analogía porque nosotros nos preocupamos tanto que nos va derrumbando por dentro. Ajá. Y luego se va notando por fuera. Ajá. Y eso le pasó a ese árbol. Imagínense ese árbol de 400 años que pasó por tantas cosas. Se lo acabó esos bichillos. Imagínense a nosotros. Ajá. Que imaginemos que la preocupación son esos bichos que nos carcomen por dentro. Así que mejor tratemos de no estarnos preocupando por pequeñeces, que si no las podemos resolver, tampoco que nos molesten. Finalmente están ahí, son parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo, de nuestro aprendizaje. Ajá. Porque muchas veces nos estamos eh, mordiendo las uñas y tronando los dedos por cosas pequeñas. Eso es lo que nos dice Dale Carnegie, que soltemos esas minucias. Uh-huh. Y sigamos adelante, disfrutando de la vida, del hoy, del presente, que eso es lo que tenemos. Recuerden que se llama presente porque es un regalo que nos da cada día. Ajá. Como ahora sí que, como decides abrir tus ojos, si empezar a preocuparte por todo o dar las gracias por este regalo que es el presente. Ajá. Bueno, pues espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, regálenme un like. Y si les gustó mucho, pues compártanlo, por favor, ¿no? Compártanlo para que más gente sepa de estos tips para las preocupaciones. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Yo todos los días grabo videos. De hecho, ahorita voy a grabar el de Julio Verne. Voy por el capítulo 3. A ver qué tal. Bueno, recuerden que estoy en redes sociales, estoy en Facebook como Alik Ponils, ahí estoy leyendo Sentirse Bien, y en mi página de Ser Humano, hoy terminé Seguir Sin Ti de Jorge Bucay y Silvia Salinas. Bueno, pues ahora sí, me despido. Chao.